Desde el inicio de la fundación del mundo, Dios le dio el sábado a la humanidad entera con el propósito de recordarle algunas cosas fundamentales acerca del mismo Dios. En primer lugar, el sábado es un memorial que le recuerda al ser humano el poder creador y sustentador de la palabra del Señor. Al mismo tiempo, el sábado le recuerda al ser humano el poder santificador del mismo Creador. Y finalmente, el sábado nos enseña que todo aquello que Dios anhela ver en nosotros se recibe por la fe y no se logra por medio de la fuerza humana. Bienvenido a la lección número 9 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este su comentario de la lección de la Escuela Sabática, que en esta oportunidad nos ofrece la preciosa ocasión de indagar en las Sagradas Escrituras acerca de lo que Dios se dispuso a hacer por el ser humano al entregarles el precioso don de un día de reposo, el día sábado del Señor. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor entregó este precioso don a la humanidad? De eso se trata nuestro estudio en esta ocasión. Así que le invito, en el nombre del Señor, a que podamos hacer una oración para así invitar a nuestro Padre Celestial a que conduzca nuestras mentes y corazones por medio de su Espíritu. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo es tu nombre en toda la tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo y solo en virtud de sus méritos, entramos en santa audiencia delante de ti para pedirte nos sea concedido el don, según tu palabra, de tu Santo Espíritu para conducir nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad en Cristo Jesús. Y pedimos, Padre, que al contemplar esa verdad seamos transformados a la misma imagen de Cristo por el poder de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en primer lugar, nosotros necesitamos contemplar el día sábado como un memorial, como un objeto en el tiempo que señala un mensaje esencial acerca de Dios. El sábado es una señal en el camino a la patria celestial que sábado a sábado, semana tras semana, nos recuerda, nos enseña y quiere instruirnos acerca de algo de Dios, acerca de un aspecto del carácter de Dios. ¿Cuáles son estos aspectos? ¿Cuál es el mensaje que tiene el día sábado que enseñarnos con relación al carácter de nuestro Creador? En primer lugar, el sábado nos habla semana a semana del poder creador de la palabra de Dios. No solamente acerca del poder creador de la palabra del Señor, nos habla también acerca de su poder sustentador, también por medio de la palabra. ¿Dónde podemos aprender esto? Vamos a descubrir en la Escritura algunos textos bíblicos que nos hablan del poder creador de la palabra del Señor.
De acuerdo con la Biblia, en Juan capítulo número 1, versículo 1 en adelante, en el principio, así mismo como comienza el relato del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Evangelio de Jesucristo comienza diciendo, en el principio era la palabra. El término que se traduce al castellano como el verbo es la traducción del griego logos, que quiere decir técnicamente, fundamentalmente, palabra del Creador, siendo la palabra griega logos la traducción inmediata, equivalente de lo que sería el hebreo davar, que es mejor traducido en el Antiguo Testamento como palabra del Señor. Cuando los profetas, por ejemplo, decían, háblese del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, palabra de Jehová vino a mí. Lo que dicen en hebreo es Devar Adonai, la palabra de Adonai. La palabra del Señor vino a mí. Y ese es exactamente lo que se traduce en el Evangelio como la palabra de Dios, el logos de Dios. En el principio entonces, antes de toda creación, existía la palabra. Por medio de la palabra entendemos que Dios creó todas las cosas. Y nota lo que dice, por ejemplo, la Biblia en la carta de los Hebreos. Mira lo que dice la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 3, y luego vamos a leer el capítulo número 1 para que notemos la importancia que la Escritura asigna a la palabra del Señor en su aspecto creador y sustentador. Mira esto, Hebreos capítulo número 11, versículo número 3, dice la palabra lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora mira lo que dice el mismo libro, Hebreos, en el capítulo número 1 y el versículo número 3, hablando acerca de Jesucristo. Dice la Biblia, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nota esto. La palabra de Dios es entonces el instrumento por medio del cual Dios crea todo cuanto existe, Dios da inicio a la creación y al mismo tiempo su palabra, su aliento, todo aquello que Dios con su boca pronuncia por medio de Cristo es responsable de sostener su creación. Así que no es solamente que Dios en el inicio habló y las cosas llegaron a existir, no, sino que Dios por medio de su palabra, por medio de Cristo, hasta el día de hoy trabaja para sostener la creación. Y eso es maravilloso, porque nos enseña la realidad de la palabra de Dios en su función sostenedora de la creación. El universo no fue creado por un Dios que le dio forma, lo constituyó y lo estructuró conforme a leyes inmutables y luego se separó de él para que la humanidad por medio de la ciencia descubra estas leyes y listo. No, Dios creó una maquinaria perfecta que sostiene instante tras instante por medio del poder de su palabra. La creación existe porque Dios la sostiene con el poder de su palabra. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Nota esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra del Creador y la palabra de las criaturas? Esto lo encontramos en el Salmo número 33. Y es importante que nosotros lo comprendamos para que nosotros veamos cuál es el mensaje que el sábado nos quiere dar en relación con el poder creador y sostenedor de la palabra de Dios. Mira esto, el Salmo número 33, a partir del versículo número 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente:
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora mira lo que va a decir el versículo 8 y 9. Dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Mira por qué. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nota, la diferencia entre la palabra del Creador y la palabra de sus criaturas es que cuando las criaturas del Señor hablan, para que la obra anunciada en el discurso llegue a cumplirse, yo necesito obrar, hacer algo con mis manos, con mi esfuerzo, para cumplir la palabra que fue enunciada en mi discurso. No así la palabra del Creador. Cuando el Creador habla, la misma palabra enunciada que sale de su boca es la misma obra que crea, que transforma la realidad, que da inicio a la existencia y que transforma todo cuanto existe. La palabra es la obra, no así en el caso de las criaturas. Yo digo algo y para cumplirlo tengo que obrar. El Creador, al hablar, obra al instante. Su palabra es la obra al mismo tiempo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Vamos a descubrirlo en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 10. En el contexto de aquella pregunta, por ejemplo, de Felipe, que le pide a Cristo que le muestre al Padre. Mire lo que dice la Escritura. Jesús dice así, versículo número 10 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él... Ahora mira, vamos a hacer una pausa. Cualquier lector esperaría completar las palabras de Cristo diciendo, Él habla las palabras. Pero no es eso lo que Jesús dice. Jesús dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Te das cuenta? Porque su palabra es la misma obra. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios habla, la realidad se transforma. Cuando Dios habla, el universo viene a la existencia. Porque la palabra del Creador es su misma obra. Pues el Creador obra por medio de su palabra. Y eso es importantísimo que nosotros lo comprendamos. Y este mensaje del poder creador de la nada y sustentador de la palabra del Creador, lo tenemos en el episodio que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel en el día sábado, el milagro no solamente de darles el maná durante la semana, en ocasión del desierto, sino sustentar el pan que les había dado durante la semana en el día sábado. Es decir, vamos a verlo. Mira lo que vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 16. Y este pasaje es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque consiste en mostrarnos la vigencia, la relevancia y la importancia del día sábado en ocasión pre-sinaítica. Antes del Sinaí, el sábado era relevante para el pueblo. El sábado era parte de la instrucción de Dios para el pueblo. Y como lo diría el versículo número 5, el versículo número 4 y 5 de Éxodo capítulo 16, el sábado era parte de una prueba de Dios para ver si el pueblo andaba en su ley o no. Pregunto, ¿cuál ley? Si todavía no se había llegado al Sinaí. Era evidente que Dios había revelado los principios de la ley que muestra y pronuncia en el Sinaí,
previamente al pueblo que ya le servía y que iba en pos de Dios, en pos de Él, mirando al invisible desde la salida de Egipto. Y ahora mira esto. Éxodo capítulo número 16 y vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Mira esto, Éxodo 16, versículo 4 en adelante. La escritura dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. El Salmo 78 dice pan de ángeles. Y Primera de Corintios 10 le llama comida espiritual. Cosa maravillosa. Dice: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Quiero decirte algo acerca de este versículo. Mira esto. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo número 4, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, ¿sabes cómo dice en hebreo? En el idioma hebreo dice: el pueblo saldrá y recogerá diariamente la devar de un día, la devar yom yomató, es decir, recogerá diariamente la palabra, la cosa dicha por medio de un día. Diariamente recogerá la porción, la palabra del día. Una cosa maravillosa. La misma frase que en el Antiguo Testamento se traduce, la misma palabra que se utiliza para traducir palabra de Jehová, Devar Adonai, se traduce aquí en el idioma hebreo como Devar Yom, la porción de un día. En otras palabras, cuando el pueblo salía a recoger maná, de acuerdo con el hebreo, el pueblo está saliendo a recoger la porción o la palabra del día. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar con la ocasión del maná? Lo que Dios quiere enseñarle al pueblo es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, porque cuando Jehová habla, hay pan para comer. Eso es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo. Dios quiere enseñarle al pueblo que la palabra de Él es alimento, la palabra es vida, la palabra sustenta, la palabra sostiene. Donde hay palabra, hay vida. Y Dios le dice para eso al pueblo lo siguiente, versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Mira lo que Dios quería enseñarle al pueblo aquí en la ocasión del maná. Mira esto. El maná cae todos los días, menos el sábado. Así que si quieren comer el día sábado, deben recoger el doble el viernes. Pero no se les ocurra recoger el miércoles doble para no salir a recoger el jueves. Porque el jueves lo que se recogió del miércoles está agusanado, podrido, descompuesto. Pero el sábado lo que se recogió el viernes se mantiene intacto, sin ver corrupción. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere enseñarle? Y no solamente eso, sino que si se sale cuando el sol ya sale, el maná se derrite. Así que hay que salir cuando Dios dice, recoger lo que Dios dice, no dejar para mañana como Dios lo dice, y como Dios dice, el viernes recoger doble para que el sábado, como Dios lo dijo, se sostenga el maná intacto conforme a lo que Dios dice. Pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo? Lo que Dios quiere enseñarle al pueblo es que la vida está en su palabra. Su palabra crea vida, su palabra sostiene la vida, y si el pueblo quiere seguir con vida, debe seguir al pie de la letra la bendita palabra pronunciada por los labios del Creador. Allí donde Dios habla, hay vida. Y allí donde hay palabra, hay pan. Y donde hay palabra, el pan se sostiene. Y donde hay palabra, el pueblo sigue con vida.
bendita palabra del Creador. Mira lo que nos dice, por ejemplo, este maravilloso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, en su página número 20. Mira lo que dice este precioso, precioso libro. Dice así: hablando acerca de la palabra y su relación con la vida, la autora dice lo siguiente: en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Atención, aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. ¿Te das cuenta lo que dice la mensajera del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 20? ¿Dónde se encuentra la vida del Creador? ¿En dónde está la vida de Dios? La vida de Dios está en su palabra. Cuando Dios te da su palabra, te está dando vida. La vida del Creador está en su palabra. Así que cuando tú anheles, cuando tú quieras recibir vida, entonces tienes allí la palabra. La palabra de Dios recibida por la fe es vida para el alma, es resurrección de muertos, es sustento para ti. Allí está el secreto. Y eso es lo que Dios quería enseñarle con el maná, con el episodio del maná en el sábado al pueblo de Israel. El sábado entonces nos enseña y nos recuerda que no hay poder en las obras humanas para sostenernos a nosotros mismos. El hombre vive porque de Dios sale el aliento, y el día y la hora en que Dios retire su aliento, en ese mismo día perecen los pensamientos del hombre. Todo cuanto existe, existe y se marchita. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Creador permanece para siempre. Lo único que da vida, lo único que la sostiene es la palabra del Creador. Por tanto, el sábado nos enseña semana a semana a entrar por gracia en una relación con la palabra de vida que sostenga nuestra existencia. Eso nos quiere enseñar el día sábado. En segundo lugar, la misma palabra que al ser pronunciada creó todas las cosas, la misma palabra que sostiene todas las cosas, es la misma palabra que Dios da al pecador cuando delante de sí el pecador, muerto en delitos y pecados, Dios le dice a su alma: vive. Cuando Dios le dice vive al pecador, le está dando el poder santificador para sostener una vida santa delante de Él. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Mira esto. Lo dijimos en la lección pasada y necesitamos repetirlo. Efesios capítulo número 1, versículos 3 y 4, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Mira este espectáculo de versículos. Mira este espectáculo de doctrina bíblica. Mira lo que dice la palabra del Señor inspirada por medio del apóstol Pablo. Efesios 1, versículo 3 y 4. Atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo nos bendijo? Mira cuándo. Atención. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿en qué momento el Señor nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y qué viene después ¿Qué viene después de esa ocasión de escogernos y bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo? ¿Qué viene? Viene la fundación del mundo, viene la creación del mundo. Atención,
¿Y para qué Dios nos escogió antes de comenzar a crear? Mira para qué. Versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora mira, si nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él antes de comenzar a crear y luego comienza a crear, ¿sabes lo que significa la creación entera? La creación entera significa que si Dios tiene poder para crear de la nada, entonces tiene poder para recrear el corazón que se había perdido. Su creación es evidencia de su poder para santificar. Su obra creadora es la prueba de que puede volver a crear, de que puede recrear el corazón humano que se ha perdido, de que puede santificar. Su palabra creadora es la misma palabra que Dios da al pecador para infundir vida en donde había muerte por los pecados y delitos. Por esa razón, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 15, mira lo que nos dice Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 2, 3 y siguientes. Mira esto. Juan capítulo 15, 2, 3 y siguientes. Escucha. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, hablando del Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mira esto. Versículo 3. Ya vosotros, hablando Jesús a los discípulos, ya vosotros estáis limpios. ¿Por medio de qué? Mira por qué. Por la palabra que os he hablado. ¿Por medio de qué cosa Jesucristo limpia a los suyos? Por medio de su palabra, Cristo limpia a los suyos. Oh, y ahora mira esto, atención. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Primera vez. Segunda vez. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Versículo 5. El que permanece en mí y yo en él. Número 2. Y ahora mira la tercera. ¿Cómo aparece en la tercera? Atención. Versículo 7. Si permanecéis en mí y... ¿Qué es lo que todo lector esperaría leer? Oh, si permanecéis en mí y yo en vosotros. Pero no. Mira lo que Jesús dice en la tercera vez que formula la misma idea. Mira cómo la reformula. Atención. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pregunto, ¿por medio de qué cosa se hace presente Cristo en nosotros? Por medio de su palabra. La palabra creadora, la palabra sustentadora, es la palabra santificadora que limpia, haciendo patente, real, presente la presencia de Cristo en nosotros, para que por medio de su palabra nuestras mentes y corazones sean limpiados y seamos santos como el Señor. Mira cómo nos dice esto. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 en adelante. Mira lo que dice la Escritura acerca de la palabra y la vida santa. Mira esto. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 y 4. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Atención, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde se encuentran las preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas? ¿Dónde se encuentran? En la palabra. Ahora mira esto. Para que por ellas, es decir, para que por medio de las preciosas y grandísimas promesas que se encuentran en su palabra, para que por ellas, escucha, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces,
¿De qué manera el hombre en Cristo puede huir de la concupiscencia que hay en el mundo, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia? ¿De qué manera el ser humano puede huir de esa corrupción? Por medio de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Por medio de ellas, el ser humano en Cristo llega a ser participante de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? En tanto, mientras yo permanezco en su palabra, la naturaleza divina es mía en Cristo para yo huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿De qué manera el hombre puede sobreponerse a las pasiones y concupiscencias de su vida natural? ¿De qué manera puede? Por medio de la palabra que santifica, que nos une a Cristo y nos hace participantes de la naturaleza divina. Por medio de esa palabra podemos huir de las pasiones, de las concupiscencias de la carne y salir ilesos, victoriosos de la corrupción que hay en el mundo. Maravilloso, bendita palabra santificadora. La misma palabra creadora, sustentadora, es la misma palabra santificadora. Y por esa razón Ezequiel 20:12 nos dice que el Señor nos dio los sábados, nos dio el día sábado, semana a semana. ¿Para qué? Para que sea señal entre Él y nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos que Él es Jehová, que nos santifica. Semana a semana, el día sábado recuerda que si el Creador tuvo poder por medio de su palabra para iniciar todas las cosas, tiene poder por la palabra para sostener la creación entera, tiene poder entonces para recrear el corazón y la mente, para que la naturaleza caída con sus concupiscencias no nos domine y podamos sobreponernos victoriosamente a la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Si tiene poder para crear, tiene poder para someter a Él tu corazón y el mío. Bendito Dios, cuya palabra es poder. Gloria a Dios. Y ahora mira esto. Finalmente, el sábado, semana a semana, nos enseña que la única forma de obtener, de reflejar, de llegar a ser todo aquello que Dios anhela ver en nosotros, no se logra por la fuerza, no se logra por el esfuerzo humano, no se logra por las manos del hombre. La única forma de llegar a ser, reflejar, constituir aquella imagen agradable y justa que Dios anhela ver de nosotros, se recibe por la fe. De la misma manera en que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué significa esto? De la misma manera que el sábado es un regalo que Dios le dio al hombre. El hombre no lo trabajó, el hombre no lo consiguió, el hombre no lo mereció. El hombre sencillamente lo recibió porque Dios le dio vida. Y como le dio vida, le dio el don del sábado. De la misma manera como el sábado se recibe, se acepta y es un regalo de Dios para el hombre, y no el hombre fue creado para servir al sábado. No es que el sábado no es. Y esto es lo que Cristo quiso enseñar con sus obras, sus milagros en el día sábado en la tierra. No es que el sábado se levanta, se erige como un señor, un patrón que exige obediencia, cumplimiento, y dice, esto no se hace, esto no se hace, esto tampoco se hace el sábado, no, hazme esto, modifica tu rostro, ponte triste, humíllate y sírveme, ven acá y haz esto en las horas de mi día, no hagas esto sí, esto no, mejor dicho, esto que pensabas hacer no lo vas a hacer nunca porque se te ocurrió hacer en sábado. ¡Uy, qué cosa! No. El sábado no es un señor tirano que exige la obediencia y el servicio del hombre.
No, el sábado le fue dado al hombre para las necesidades de descanso del hombre, para que el hombre se encuentre con su Creador en sus horas, para ser un templo santo en el tiempo. El sábado es un regalo para el hombre y no un señor exactor, demandante y tirano de las energías del hombre. No. El sábado es para el hombre, para restaurar al hombre, para reencontrar al hombre con su Creador. Es un día santo en donde Dios y el hombre se encuentran para que el hombre encuentre el propósito de su existencia en armonía con su Creador. Para que el sábado, en las horas santas del sábado, Dios sostenga al hombre y el hombre sepa que vive y se sostiene no por lo que trabaja ni por lo que gana, sino por el Creador, que como le da el tiempo, le da la vida y el sustento. Así es el sábado. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña en su palabra? Su palabra nos enseña lo siguiente. Atención, Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21. Texto precioso, glorioso, dice la Escritura. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Dios anhela ver en el hombre, aquello que el texto llama lo que es agradable delante de sus ojos, aquella buena obra, aquella edificación de un carácter santo para la gloria de Dios, que Dios anhela y se agrada de ver en el hombre, no se logra por medio de esfuerzos humanos. No es el hombre el que lo obtiene, no es el hombre el que lo consigue, no es el hombre que lo construye. No. Aquel carácter agradable y justo que Dios anhela ver en nosotros, lo hace Él por medio del don de Dios, por medio de Cristo en nosotros, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así mismo es el sábado y eso mismo enseña el sábado. El sábado enseña que aquello que el hombre ha de llegar a ser se recibe por la fe. De la misma manera en que el ser humano recibió el sábado cuando no estaba cansado, de la misma manera en que el sábado fue recibido por el ser humano, no para ser guardado ese mismo día, atención, sino para que en ese primer sábado el hombre solamente contemplara a su Creador reposando, porque el sábado es día de reposo después que el Creador lo reposa. Cuando el Creador lo hace, lo reposa, y entonces luego lo aparta, lo bendice y lo entrega al hombre. Así que el primer sábado de la creación no fue el hombre el que los reposó, no. Fue el Creador mismo que después de su reposo lo bendice y lo aparta y se lo da al hombre. Entonces, ¿qué hizo el hombre el primer sábado? El hombre contempló a su Creador reposar. De la misma manera, el ministerio de la justificación no consiste en yo tratar, en yo lograr, en yo construir por mis fuerzas, por mi disciplina, por mi determinación propia un carácter a la semejanza divina. No. El ministerio de la justificación consiste en contemplar a Cristo. Y cuando contemplo a Cristo bendito, el Señor me va transformando de gloria en gloria a su misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Eso enseña el sábado. El sábado es un tiempo para contemplar al Creador, para contemplar a Cristo, para ver a aquel que de la misma manera la luz resplandeció de las tinieblas en el principio, ha resplandecido para nosotros en la faz de Cristo, para que veamos la gloria de Dios y al contemplar la gloria de Dios en Cristo, seamos transformados a su imagen
por medio de su poder, por medio de su espíritu, que obra en nosotros el querer como el hacer. El sábado, semana a semana, nos enseña que lo que Dios quiere ver en nosotros no se trabaja, no se consigue con las manos, no se logra con el esfuerzo. Lo que Dios quiere ver en nosotros se recibe por la fe. Cuando recibo a Cristo, lo recibo todo. Recibo el carácter que Dios quiere darme y solamente debo contemplarlo. Solo contemplo, solo conozco más a Cristo, solo lo miro más, solo lo tengo en mi mente. Y cuando lo contemplo, entonces soy transformado por su poder, creador, sustentador, santificador, regenerador, que construye un carácter a su imagen. Sábado a sábado, Dios le quiere enseñar al hombre que esto no es obra humana. Sábado a sábado, Dios anhela que el hombre celebre la obra que es de Dios, no la obra del hombre. La obra que se celebra en el sábado es la obra de la que Él y solo Él es capaz. Es la obra que solo Él puede hacer. Porque si Él pudo crear de la nada, puede sacar de la muerte un carácter noble a la semejanza de Cristo Jesús. De eso se trata. De eso se trata. Cuando estas cosas se aprenden, se viven y se experimenta del día sábado, entonces el sábado no vuelve nunca a ser una carga que como señor exactor y tirano se levanta sobre mí, se levanta al frente de mí para pedirme obediencia y demandarme estricto cumplimiento. No, cuando el sábado se entiende como un memorial del poder creador de la palabra de Dios, del poder sustentador de la misma, del poder santificador de la palabra de Cristo, del poder que nos lleva a la obediencia solo por la fe, porque solo por la fe se recibe y no se logra por mano humana, entonces el sábado se convierte en una delicia, delicia que anhelo para ser apartado para Jehová el Señor, delicia que anhelo y espero para ser restaurado en tiempo santo, para ser recreado a la imagen de aquel que apartó tiempo para yo contemplarlo, delicia que anhelo para ser recreado a su imagen en un tiempo delicioso en el que me deleito en conocerlo más, en amarlo más, en adorarlo más. Y así soy transformado a su imagen. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento espiritual en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.